Bien, vamos a conversar sobre política nacional, política internacional, porque ya todo lo político, todo lo local es global. Claro. Y viceversa. Todo lo que sucede en el mundo tiene alguna repercusión dentro de nuestro país y obviamente lo que sucede en nuestro país hay que analizarlo con los políticos. Vamos a hablar con el invitado sobre la Junta Central Electoral y qué esperanza le da sobre la situación, el clima político en la República Dominicana. Si estamos pasando por aguas turbulentas o las cosas están calmadas. Claro, y podemos ver con esperanza. Y otros temas. Nuestro invitado de hoy es el diputado Ito Bisonó. Buenos días, bienvenido. Y bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un placer siempre estar aquí. Hace un tiempecito que no veníamos por aquí. Hace un tiempo, pero usted siempre viene y siempre lo invitamos. A uno de los que más ha venido acá. Sí, tenemos a bien sus consideraciones. Y usted ha planteado recientemente, entrando ya de una forma directa en planteamientos recientes, sobre la nueva Junta Central Electoral que juramenta en la tarde de hoy. Usted ha dicho que la saluda, que parece que pudo haber sido bien escogida. ¿Cuál es su parecer al respecto? Conversábamos antes de entrar en vivo de los cambios y las decisiones políticas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nosotros creemos que primero los partidos de oposición asumieron una posición y llamaron a un diálogo. Yo creo en el diálogo. Claro que teníamos que estar de acuerdo. Y la participación de la minoría también. También creo que hay que respetar la Constitución y las leyes. Y es clarísima la Constitución. Nosotros participamos en la Constitución del 2010 y se dice el procedimiento de hacerlo. Cada uno de los entes políticos tiene que ser garante de que las cosas funcionen lo mejor posible. Y le voy a pedir permiso a ustedes para referirme a que nosotros escribimos en el Caribe y los dos últimos artículos de nosotros, que están fácil de acceder, dice nuestro parecer de la política interna y externa en cuanto a la Junta y en cuanto a la estructura de lo que tienen que ser los organismos que rigen la democracia. Y para nosotros no es solamente el recurso humano o el perfil, es cómo se cumple, cómo se norma y cómo se le da seguimiento a ese perfil para que se encaje en el cumplimiento de esa ley. ¿Qué falta ahora? ¿Y hacia dónde nosotros tenemos que enfocarnos? Hacia la ley de partido, hacia la ley electoral y hacia las garantías. ¿Por qué? Bueno, porque ya la Junta se escogió. Tenemos algunas alternativas. Bueno, elegir otra Junta, ¿se puede? Ya No se puede, Bueno, ¿verdad que no? en el pasado se ha hecho, Sí. no hay un proceso normativo que Sí, diga cómo pero podría ser. eso no es No, lo que pero va. ya se Incluso acabó el tiempo. Yo diría que no. Yo Incluso tampoco. ya los que participaron, y cuando digo participaron, fueron los que dirigieron y representaron los partidos y tenían una dinámica con posiciones muy particulares. A la oposición ya han reconocido, aparte de esa Junta, ¿verdad que sí? No, y lo han definitivamente, motivado y han ponderado lo que lo adornan a la mayoría de ellos. Entonces, esa es la Junta. ¿Qué nos toca a nosotros como políticos? Pero es el hecho cumplido, es el hecho cumplido. Y yo digo que aunque está compuesta por personas respetables en su mayoría, o sea, si lo vemos los titulares, si la vemos en su amplitud con los suplentes, vemos el mismo espíritu de dominio, de colonización partidaria del órgano electoral. Porque los 5 suplentes pertenecen al oficialismo. Entonces yo diría, si le da una gripe Se a tambalea. uno de los titulares con credibilidad, ya esa Junta cambia. Pero yo, Y volvemos al 3-2. yo lo que digo es que lo que nos queda por delante a nosotros es vigilar esa Junta, Sí, acompañar no hay esa otra Junta, opción. exigirle a esa Junta que nos ayude con el debate de la ley de partidos políticos que ellos van a tener que aplicar porque es administrativa. ¿Y la ley electoral? No, de político primero. Ok. Porque en el caso personal, ¿a qué vamos nosotros a una junta electoral si los partidos estuvieran secuestrados? Si los partidos no se pueden renovar. Estoy de acuerdo con la prioridad de la ley de partidos políticos. Posibilidad de que los jóvenes, de que las mujeres, de que, por ejemplo, nosotros mismos, vamos a comenzar por nosotros, fuimos electos porque todos los legisladores fueron electos. ¿Y dónde está el principio de ley constitucional de que los ciudadanos pueden y tienen el derecho de elegir y ser elegidos? El sistema no puede replicar eso. Tiene que haber primaria en los partidos, tiene que haber fechas ciertas, sin trampas, para que los que estén en la cúpula o decida se quieran imponer y alargar su mandato. Tienen que haber las cuotas que manda la ley. Los recursos que se aplican a los partidos tienen que estar claramente definidos y aplicados a la formación de los políticos, que no sea solamente tirar piedra y decir que no. Tienen que haber propuestas.
porque va a pasar, si no, lo que está pasando en el resto del mundo, que también lo hablábamos aquí hace un momento, que bueno, está bien, mucha gente que quizás no ha tenido la oportunidad de ocuparse, de ver más allá de la República Dominicana, quizás no está consciente de lo que pasó en los Estados Unidos, de lo que pasó en España, de lo que pasó en Francia ayer en las primarias, de lo que ha sucedido en Venezuela, que ya la oposición, que está muy dividida, de lo que puede pasar en Holanda o Congreso, la tendencia o en Brasil, global, o en Chile. Entonces, eso puede pasar. ¿Y qué puede pasar? Que a la clase política, que es una clase que existe desde siempre porque maneja la política, no son avenedizos, y cuando se entienden y hay comunicación puede haber continuidad y planes a largo plazo. Es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Y eso es lo que yo he hecho. Pero hay un problema, hay una desconexión entre el partido hegemónico que obtuvo el triunfo en las elecciones y los demás interlocutores políticos. No hay comunicación. Claro, porque vamos a verlo desde fuera. ¿Por qué? Porque son la misma gente pidiendo lo mismo. Esa Junta Central Electoral que se va tenía la representación en cada uno de los que estaba en la mesa, puestos por ellos o elegidos por ellos, que en su oportunidad le tocó y hacen lo mismo que ellos están pidiendo que no hagan. Y eso ante el público, ante la gente, dice, bueno, pero estos tienen 30 y 40 años haciendo lo mismo y ahora lo que vuelven es hacer un planteamiento, pero para buscar su cuota. Por ejemplo, una lista. No hay lista. Eso fue hablando a ver quiénes pudieran ser o cómo se pudiera. Pero ¿hay o no hay? Entonces se queda esa nebulosa. El debate de la lista que yo señalé, se centró en la lista cuando debió centrarse en los nombres. Yo te puedo decir, los nombres de la lista pero estamos hablando, son mejores que los 220 que estaban en el Congreso. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, pero por ejemplo, Pollo Herrera, yo lo hubiera preferido a Graciano. Pero ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es la credibilidad. Pero es que se fueron por la tangente. Pero es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la credibilidad de esa gente, de por qué no hay un seguimiento y por qué no se entienden. De eso que estamos hablando. Porque lo ignoraron. No. El partido hegemónico no necesita hablar con nadie. Bueno, también es verdad. Igual que cuando uno tenía 29 y puso a Morel Cerda. Eso sí, igual que cuando nosotros los reformistas poníamos a los de nosotros. Entonces estoy diciendo que no hay una comunicación porque cada cual se radicaliza. Por ejemplo, ¿qué debería de hacer la oposición hoy? Lo mismo que te dije hace un rato. Un partido que saca 37 por primera vez en República Dominicana en unas elecciones es un triunfo, porque nunca ha sucedido un desprendimiento de un partido que llegue a un 37. Un grupo de partidos que obligue a un solo partido hegemónico, que de acuerdo a la Constitución le corresponde a ellos, se quiera o no, o al Senado que ellos tienen, elegir la Junta, y que hagan elegir a un presidente de una junta y a otros miembros. Eso es un triunfo para la oposición. Yo creo que sí. Claro. Y no lo quieren aceptar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahora? Que el triunfo de la oposición sea que se apruebe una ley de partido político. No, yo creo que haya primaria. Yo creo que la Junta se aceptó, porque la Junta se aceptó. Bueno, pero se comenzó con ese debate y se abortó el debate y ya no se habla de eso. ¿Entiendes? Y se tiene que hablar también de una ley de la Junta Central Electoral, de que, bueno, que los ministros, que es un partido hegemónico que está en el gobierno, no puedan hacer campaña ya el año que viene y se pasen 4 años haciendo campaña. ¿A quién le conviene eso? Es a la oposición que le conviene. Ahora, como oposición y como legisladores, ¿qué nosotros argumentamos y a qué nosotros le damos fuerza y qué nosotros asumimos como triunfo? Están desvirtuándose y pareciera que lo que quieren son posiciones o personalistas o volver a un reparto. No, ponme el mío. Los partidos no pueden llevar miembros, pero hay miembros del partido que se inscriben, que yo creo que tienen sus méritos, pero los partidos no en el caso de algunos partidos de la oposición, pero otros lo penalizaron. Pero otros no. Otros no, siguen la misma cultura. Entonces, ahí es que nosotros hablamos de la confianza, de que no sean que los actores que han estado dando la cara, de repente parece que hacen más de lo mismo de los últimos 40 años. Ahora, como oposición, ¿tienen herramientas para velar porque la Junta cumpla con ese cometido de que por lo menos en la ley de partido político sea aprobada? Pero es que cada partido tiene un delegado. Cada uno de nosotros somos actores que le podemos dar seguimiento día a día, y ustedes también. Son entidades públicas, cualquiera puede ir procurar información, participar, y los partidos están en la obligación de darle seguimiento porque son los árbitros. Otra cosa, muy sencilla, y se lo digo aquí con toda confianza, o sea, es lo lógico. Bueno, quedamos que esos son, ¿verdad?
Sí, no hay de otra. Comenzamos entonces a pelear con los árbitros del 2020. Yo quiero ser candidato. No, Yo claro. quiero que el árbitro sea neutral. Yo no quiero llegar a las elecciones que cuando mi candidatura presidencial y la candidatura presidencial del Congreso y municipal, de los que van conmigo en la boleta, ya tener de antemano a los árbitros con un ánimo en contra. Vamos a decir que sean imparciales, pero con un ánimo en Pero que contra. todos sabemos Pero- que la imparcialidad ahí está en una precaria mayoría. Empañada, podríamos Vamos a estar claros. Y hay unos suplentes que no hay imparcialidad. En los 5 suplentes no hay imparcialidad. Vuelvo y te repito. Toda la gente no está viendo eso. Vuelvo y Hay que te repito. conocer Vuelvo y te repito. Sí. ¿Rumiamos o avanzamos? Bueno, Entonces, pero si yo te digo algo, si le da una avanzamos, gripe a uno de los imparciales y sube uno de esos parciales, va a haber un choque, va a haber una colisión, pero que es es lo que que- pudo evitar el Senado con una junta más diversa. Bueno, pero yo ya Va a haber una creo, colisión. al igual que tú me has dicho en este momento, que es irreversible. Es irreversible. Entonces démosle seguimiento día a día, a cada paso. Y vamos a exigirle y demostremos nosotros nuestro interés de que se aprueben O sea, las sería leyes y se una aprueben. tregua para discutir otros temas normativos importantes. Tregua, entiéndase. Bueno, Tregua, sí. aquí hay dos palabras, una palabra que vale para dos cosas. Sí. Primero, y quiero dejarlo claro y quizás lo hablemos por primera vez para esta época en el programa, aprovechando la decoración navideña. Sí. Yo creo que debe haber una tregua ya. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿por qué tiene que haber una tregua ya de los planteamientos políticos? Porque hay una mitad del país que es la más productiva, que nosotros tuvimos en el fin de semana caminándola, que está afectada Sí, por la sí, naturaleza y que hoy nosotros estamos viendo los reportajes de los daños que ha hecho, pero dentro de 3 meses vamos a ver esa yuca, ese plátano, esa batata, esa habichuela que se comenzó a sembrar o que estaba en producción, que no va a haber en 3 meses. Exactamente, la tragedia se convierte en una tragedia nacional. Es una Un eso desabastecimiento. damnificado que van casi por los 50.000. Sí, sí. Un presupuesto que nosotros tenemos que discutir esta semana y que tenemos ahora que ponerle mucha atención ante la realidad actual. Por Tiene que ejemplo, rediseñarse, nosotros tiene le que vamos a rediseñarse. exigir al gobierno con su mayoría que haya mayores presupuestos para el Banco Agrícola, para el sector agrícola, que financie a esos productores pequeños para que puedan comenzar después de las aguas a arreglar sus tierras y a poder Para los comenzar programas lo de más vivienda, rápido porque posible se han perdido muchas viviendas. de viviendas económicas, de esas viviendas que están... Hay que restablecer. bueno, no restablecerlas donde estaban. Algunas no, hay que correcto. Eso hacerlas es en parte de otro lo que lugar. pasa. Reubicar en Que situaciones. nosotros los políticos también, y más en el carácter municipal, como regulador y el ordenamiento territorial urbano o rural, no podemos seguir dejando que construyan por donde Donde se va a volver a corre ir. el agua en algún momento, que la va a tomar y la va a reclamar otra vez. ¿Y qué pasa? Bueno, que se la lleve el río. Entonces, Sí, eso sí, hay que está bien. construirlo en otro sitio, pero el presupuesto del Estado, que es el que le corresponde ir en este momento en auxilio a esa gente, es lo que todos los dominicanos, políticos o no, y ya hemos visto los maratones, el interés de la Muchas sociedad, actividades se tenemos hicieron. que velar para que un grupito de nosotros, incluyéndome a mí, ¿verdad? Primero, estemos hablando entonces de nuestra conveniencia electoral o de nuestra conveniencia política. Realmente el escenario no está para eso, No, porque también lo electoral está muy lejos. Claro, pero ya se habla muy cerca del presupuesto 2017 que se dice que es insostenible. ¿Cómo van a velar porque ese presupuesto represente lo que usted estaba diciendo ahora mismo? Que si hay que beneficiar a la parte agrícola del país, a la parte comercial, a quien se necesite, sea así. ¿Cómo se va a velar eso? Bueno, lo primero es que es parte de la responsabilidad que tenemos la oposición de prepararnos desde ahora con propuestas y acciones para que un solo partido no vuelva a tener una mayoría absoluta en este país. Nosotros hemos estado en el Congreso viendo los presupuestos de 3 partidos diferentes al reformista y los 3 hacen lo mismo: endeudar el país, clientelismo y abultar la nómina. La nómina en el 96 tenía 150.000 empleados, hoy va mal contado por más de 700.000. Mal contado. Sí. Mal contado, porque hace 4 años que no hay un censo real. Entonces, ¿qué está sucediendo en la República Dominicana? Que hay un virtual crecimiento en base a un endeudamiento, donde el presupuesto está comprometido con un 50% del PIB en endeudamiento, en pago de intereses y pago poco de capital. Entonces, eso penaliza y va a cobrar cada vez más. Los 4 años pasados hubo cierta holgura porque estaba la barrigol. Estaba el precio del petróleo, está todavía bajo, y bueno, y hubo cierta tranquilidad.
en el entorno económico y estabilidad. Pero eso no siempre es así. Por ejemplo, ahora, ¿qué va a pasar? Que tendremos que importar algo más en estos 3 meses de comestibles. Hubo una época, hace menos de un año, que trajimos plátano de Ecuador y Costa Rica, y que llegó a 26. Hoy, con lo que están sacando, porque se cayeron, está a 5 y a 4 el plátano, pesos. pero lo veremos en 2 o 3 meses a 26 otra vez. Por la escasez, sí. Entonces, para eso tenemos nosotros que prepararnos. Y ese presupuesto hay que verlo así. ¿Y qué está planteando el presupuesto en el artículo 16, por ejemplo? Cobrarle un anticipo a las industrias de ITEVI. Hay muchas de esas industrias que no tienen la capacidad porque es un flujo de caja. Es una lo locura, van a tener sí, es una que locura. sacar de algún lado, cogerlo prestado o sacarlo Sí, de porque lo que es de ellos. Es de productos que no han fabricado, que no han Tienen que vendido pagar. y que mucho menos cobrado. Y que no pueden compensar. Claro, Por ejemplo, exacto. me dicen algunos industriales del plástico, me dicen, ¿nosotros a quién le vendemos? A los fabricantes de agua y a la exportación o a los sectores agrícolas que no tienen ni pagan ITEVI. Claro, Entonces, ¿con qué compensan ese que han pagado por Sí, adelantado? sí. Entonces, el presupuesto tiene muchos capítulos que me parece que va a haber que revisar. Le dije hace un rato. El Senado no encontró creo, nada que revisar. Bueno, pero es que cuando va el ministro de Hacienda, el ministro de Presupuesto, y hablan con una mayoría de senadores que son del gobierno, una mayoría totalmente absoluta. Pero el hecho y de que ser del gobierno entienden- le quita los cerebros. Yo no entendí No, pero son líneas políticas. Cada cosa en su punto. Son líneas políticas y son Tú sabes que estrategias. eso de las líneas a mí no me gusta. Bueno, Porque es que pero las líneas políticas la Constitución anestesian al cerebro. Aquí quiero dejar claro que es una Sí. línea política. Sí, vamos a ver. Porque La Constitución manda a que los legisladores tengan libertad y que no puedan ser asediados, porque Exactamente. entonces dejarían de ser legisladores. Así Aquí es. muchos presidentes de partidos, cúpula de partidos, quieren decir, no, el partido decidió. No. Si vamos a la Constitución no lo pueden ni siquiera penalizar. en el senador partido. no del partido, del No. país. Ahora, si nosotros acordamos que la inversión y el sello que quiere este gobierno llevar es un sello de que el campo florezca o de que la inversión en la vivienda económica sea la que dejemos nosotros como una impronta, o que nosotros podamos decir vamos a la educación a fortalecerla y ahí vamos a invertir más del 4. Bueno, es una línea política que entonces el senador, el diputado dice, no, Cuando la nuestro coge, gobierno una va filosofía, por sí. aquí. Exacto. Es una de cómo aplicar una gestión de gobierno, y a eso que yo me refiero. Ok. No es en ningún momento a denotar a un a legislador. una especie de mandato imperativo que sí se hace aquí, que es contrario a la Constitución. Correcto. Usted es reformista y usted tiene que hacer lo Lo que que Quique yo Antún, diga. lo que Quique Antún diga. Lo que yo diga, lo que cualquiera diga, y eso yo no le es pongo así. nombre porque soy el presidente del Partido Reformista. Exacto. Sí. Ahora, ustedes van a entrar en un proceso que ya pasó el Senado con la elección de la Junta Central Electoral y es la Cámara de Cuentas. Van a tener que entrevistar a muchas personas y velar porque cuando se termine ese proceso no se diga, bueno, pudo haber sido diferente, pero ya no hay tiempo. ¿Cómo se va a manejar este proceso de entrevistas para los 200 y tantos preseleccionados? Este es un proceso, y por eso hablábamos hace un rato, cuando hay reglas más claras. Es un proceso que ya comenzó, que tiene sus pasos definidos, que se ha ido cumpliendo con tranquilidad. Por ejemplo, se recibieron cuando se aperturó Sí. y se notificó que el interesado llevara Ahí no hubo su límite, exacto. currículum, no hubo límite, se lo llevó todo el mundo. Entonces, la comisión, que es una comisión muy madura, porque también eso vale, se ha hecho, el que lo está dirigiendo, Y Dirección más Núñez, diversa, lo ha la hecho otra comisión, persona. más diversa la comisión. Muy amplia. Nosotros participamos como invitado permanente, por ejemplo. El Partido Reformista tiene al veterano Máximo Castro como miembro permanente de la comisión, y hay de todos los partidos. Entonces, se crearon 3 subcomisiones, que una fue a la Procuraduría, una fue a la Dirección de Drogas, la otra fue a Impuestos Internos. Que lo hemos visto y han a hecho ver un trabajo si cumplían con el exacto, perfil. sí. Se revisaron el pliego de documentos que depositó cada persona, hoja por hoja, a ver si cumplía con los requisitos. Y ya hoy, a las 9 de la mañana, en audiencia pública, ustedes pueden ir, el que esté interesado puede ir, ve la entrevista que se comienza a hacer a esos 200 y tantos
que quedaron. Luego, al final, la Cámara tendrá que aprobar unas ternas que se mandarán al Congreso y de ahí el Congreso entonces elegirá una nueva Cámara de Cuentas. Excelente. Aunque tú has dicho que debemos hacer una tregua, tenemos que aprovechar la oportunidad de tu visita para visualizar el futuro de la organización a la que perteneces, que es el Partido Reformista Social Cristiano. Nosotros nos gustaría saber qué mandan los estatutos con respecto a la renovación de los mandos dirigenciales. ¿En qué momento estamos? Si falta tiempo para eso, si está cerca eso. Bueno, cada 4 años lo que se estila es que hay una elección en la cúpula de los partidos. Yo soy de la opinión, y en esto le pido a mis compatriotas primero y al pueblo en general, que le dé una revisadita. Anteriormente, en la administración del ingeniero Morales, que falleció, en las administraciones anteriores del ingeniero Antún, en esta, nosotros lo que estamos hablando de que el partido se fortalezca, que el partido pueda recuperar la confianza de la ciudadanía, con propuestas, con participaciones, que no necesariamente son solamente tirando piedras. Cuando nosotros podamos y los reformistas nunca han tirado piedras. En una iniciativa que no sea del Partido Reformista, pero que le convenga al país. No hay que tener miedo. ¿Por qué no hay que tener miedo? Bueno, porque nosotros no andamos buscando ventajas personales, ni andamos buscando ser funcionarios de ningún gobierno, que no sea nosotros llegar al gobierno, y que nuestro estilo de administración, ese estilo que en 22 años hizo crecer la economía, que repartió la reforma agraria con título, que le dio oportunidades a muchas personas en igual de condiciones a que se desarrollaran, y que creó una real clase media después de la revolución en la República Dominicana, que esto aquí donde estamos nosotros se hizo en menos de un año después de la revolución, cuando se tomó un gobierno que no tenía con qué pagar la nómina pública que la pagaba la OEA. Son estilos de administraciones, de ser frugales, de poder llegar hasta donde se tiene, de que si hay un empréstito, es un empréstito porque es algo que vaya a producir riqueza y que se vaya a pagar, y que no sea un empréstito para yo tener la mitad de mi bolsillo por lo que estén alrededor de mí. Aunque quede bien la obra y después no se pueda discutir porque la obra está bien y nadie pregunta qué se llevaron, que no costaba la obra. Entonces, nosotros creemos que se pueden hacer cosas, y para hacer eso, el partido tiene que comenzar a trabajar en que la gente tenga otra idea de nosotros, porque los números no mienten. Y después de la muerte de Balaguer, que no está con nosotros y que no podemos seguir vendiendo, o sea, a Balaguer, nosotros podemos decir, tenemos una gestión e ideas a aplicar parecidas, pero no aquellos tiempos, no son los mismos tiempos, pero yo creo que podemos volver a abrirle la puerta a los jóvenes, a las mujeres, a hacer propuestas, a esa persona que ya no encuentra dónde estar, porque se van del PLD como se fueron, porque se van del PRD porque se fueron, porque hoy no se sabe todavía, el PRM es un partido nuevo, quizá nosotros podamos atraerla, pero con tiempo también. ¿Por qué con tiempo? Porque la gente dice en el 20 hay elecciones. No, en el 20 se celebran las elecciones. Los candidatos se tienen que ir a perfilar trabajando con la Junta de Vecinos, con las juntas agrarias, con los diferentes consejos de desarrollo de cada una de las provincias, con la dinámica de una sociedad general, y nosotros irlo atrayendo y que ese es el músculo del partido. Ahora, esa diversidad de criterios es un consenso general. Por ejemplo, está el señor Quique Antún, que ha estado al frente del partido en otras ocasiones, pero usted es un líder bastante reconocido en el partido y ha estado al frente del partido por temporadas. También recientemente ha dicho el doctor Carlos Modesto Guzmán que le gustaría estar al frente del partido, y en las elecciones hubo fracciones a lo interno del partido. ¿Cómo queda eso entonces? Bueno, aquí hay me pusiste un arco iris muy por eso se lo yo lo que creo primero, que los partidos son entes donde cuando uno suma personas, los partidos crecen, y tiene la diversidad de la representación, y cada uno se ocupa de lo suyo, y entonces como un gran equipo los partidos
se fortalece y salen adelante. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos a hacer política, estábamos encargados de la juventud. Y recuerdo que había un sector agrario, por ejemplo, insisto mucho en eso, que era fuertísimo. Y un sector obrero, Fernando Guante, fuertísimo. Y uno de los profesionales y empresarios. O sea, cada cual en lo suyo, es lo importante. Pero ese fraccionamiento Ahora, ese fraccionamiento existe, y existe porque son visiones políticas diferentes, no porque tengamos diferencias personales. Y yo creo que aquí ya hay algunos que han tenido su chance, que nosotros de manera incondicional, que no es una cosa que se debería hacer, pero a veces uno dice, bueno, pues ya dime en qué tú quieres y te apoyo, y dime por dónde vamos, porque este es tu chance, y aprovéchalo y termina, porque ha tenido muchas oportunidades de administrar, de candidatear, de gerenciar, pero yo creo que ya ese modelo tiene que tener otra oportunidad y servir de apoyo. Yo no hablo de excluir a nadie, absolutamente a nadie. Yo creo que todo el mundo es útil en su posición, en la que puede desarrollarse a plenitud. Y si tiene experiencia, qué mejor que la experiencia. Dicen que el diablo sabe por viejo, Sí. no es por diablo. Entonces, pero tienen que entender cuáles son las posiciones, incluso para todos ganar. Porque si el partido hubiera tenido un 33, un 40, no tuviera ahora la misma posición. Tuviéramos más empleo para los reformistas, más posibilidades de aplicar las políticas públicas en las que nosotros creemos, que ya señalé anteriormente, y tuviéramos nosotros más posibilidades de más senadores, más diputados, para variar ese presupuesto más equilibrio en el país. cual no creemos. Hubiese más equilibrio y más equilibrio en el país. Entonces yo creo que hacia allá es que hay que mirar. Pero ¿se están tomando las decisiones orgánicas o está primando lo personal en la dirección del partido? Bueno, Me imagino que ustedes se reúnen, ¿verdad? Y afinan posiciones. De vez en cuando, porque cuando ¿Cómo hay de vez en cuando? Bueno, porque no con la regularidad de vida. Y cuando hay un posicionamiento que se crea en base a un apoyo en una coyuntura y se quiere implementar y esa participación, bueno, hacerla uninominalmente, con decisiones ya prehechas, precocinadas, y para que se apruebe con una mayoría mecánica. Entonces eso que también se reclama afuera, cuando se ve que no hay adentro, se pierde la fortaleza y el impacto. Y hay personas que en todos los partidos que lo que les interesa es yo, lo mío, mi decisión, el importante aquí soy yo, y quizás un partido pequeño para ellos seguir siendo cada vez más importante. Pero esa no es la política. La política es de partidos que crezcan, de partidos que tengan representaciones mayores, que tengan oportunidades de su gente, que tengan oportunidades realmente de competir hasta el final, no de desmontar las cosas por conveniencia o por coyuntura. Y eso es lo que nosotros queremos entre todos, como un gran equipo, como una gran familia, donde los dominicanos puedan verse representados y también llegar con nosotros, pues convertir el Partido Reformista. El escenario político luce cambiado, la motivación de la participación política de la ciudadanía, del pueblo normal, e incluso de aquellos que no pertenecen a ningún partido. Las encuestas últimas que uno puede ver, sigue el PLD conservando la hegemonía en la popularidad de la gente. O sea, se le pregunta a qué partido usted pertenece, más del 50% elige al Partido Morado. ¿Cómo tú ves ese escenario para cultivar adherencia cuando hay un partido identificado con el poder, practicando un clientelismo, que es lo que exige el votante? O sea, cada día el votante dominicano es más, dame lo mío. ¿Cómo conquistar ese espacio cuando la oposición no tiene nada? Bueno, aquí hay algo de sociopolítica. ¿Qué quiere la gente? Oportunidades. ¿Qué quiere la gente hoy día? Ya lo hablamos con el tema de la tregua. La gente lo que quiere es tener la oportunidad de celebrar su Navidad, De ganarse su de vida. comerse su puerquito, de beberse su trago, de estar con su familia, de comprarse una ropita nueva. Y nosotros, muchos de los políticos, lo que estamos es viendo cómo tenemos un control político para tener una participación unipersonal. Eso no es lo que quiere la gente. Entonces, cuando están en esa diatriba, lo mismo, haciendo lo mismo, que nunca han ido a llevarle un consuelo de Navidad a nadie, o en este momento, Y ahora que deberían de casi hacer la prohibido los cúpula consuelos de política. Navidad. Nosotros tuvimos en Puerto Plata, las demás cúpulas políticas deberían de estar donde ellos quieran, por lo menos viendo qué es lo que pasa para que cuando hablen con propiedad. Claro. No es que vayan y le den, pero que vayan y sean solidarios, que vean, que No, la responsabilidad del dirigente es enterarse
de los problemas de la gente. Correcto. Y ahora el problema que reclama es esa zona. Pero hay que estar es muy presente. bueno Hay que estar hablar ahí, de los sí. problemas de la gente en un escritorio, en una casa o con una entrevista No, en desde una el oficina. terreno. Hay que ir al terreno. Y eso, cuando el ciudadano ve eso, entonces se integra. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Que el ciudadano no está viendo que hay posibilidades reales. Si tiene un mal candidato a la presidencia, va a votar por ese candidato. ¿Y cómo lo nombran después? Hablando con claridad. Claro, está Entonces, garantizando lo atrás suyo. de quién va, del que lo puede nombrar, del que le puede dar una oportunidad, porque lamentablemente en nuestra sociedad, y es el reto que hay que cambiar, y era lo que nosotros como políticas públicas aplicábamos, el Estado tiene que ser regulador, que puedan crear trabajo y oportunidades libres. Hace más de 20 años, los gobiernos del PRD y del PLD, lo que han creado una nómina donde el ciudadano Sí, han dependa hipertrofiado de ese lo público, nombramiento. sí. Hoy día el que quiere un ascenso social o económico, lo quiere a través del gobierno. Lamentablemente. Y no puede ser, eso no funciona. Es dar Eso el pescado termina y en no algún enseñar a momento. pescar. Y va a terminar, si no termina con una alternativa democrática de una visión diferente, va a terminar entonces o con revuelta o con lío, Sí, porque con un desequilibrio. Porque es insostenible. Entonces, eso es lo que pasa. El Estado Que- no puede ser que una cuando el nodriza que ciudadano- amamante a todo el mundo. ¿Qué está viendo el ciudadano? Bueno, que el PLD tenía una opción mayor, se concentra ahí para que no le vayan a contar con el que él puede conseguir un empleo o una ayuda o un bonogas o la caja de Navidad, muchos que no tienen absolutamente nada, ¿eh? Entonces se identifican como PLDistas. ¿Y el PLD qué tiene? Bueno, tiene el gobierno y tiene la nómina pública, que quizás no tienen en un país, como tú lo has señalado, que el clientelismo impacta, Claro. no lo tienen los otros partidos de oposición, y el partido de oposición, ¿quiénes son? Los mismos de hace 40 años, pero no lo mismo siendo diputados y senadores, los mismos tomando grandes decisiones y los mismos queriendo ser candidatos sin poder decollar y marcar una diferencia o rodearse de gente diferente y accionar diferente. Entonces, eso le ha dado al PLD una oportunidad que va a llegar hasta el 20. Bueno, cuando nosotros y muchos otros puedan tener entonces la oportunidad también de presentarnos como Ojalá y alternativa. entonces el Partido Reformista marque la diferencia en este proceso al que se avecina y que sea para bien de la ciudadanía como representación política y también que así sea con la Cámara de Cuentas como ya fue con la Junta Central. Siempre velando porque se cumpla con la Mejor, democracia. esperamos que ahora sea mejor. Claro, que se vele, A nadie le mague el azúcar. Que Yo se creo que vele todo el mundo por la quiere que sea verdad. mejor, Que sea en mejor. el fondo. Sí, 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 sí. Pues gracias a Víctor Ito Bisonó por habernos acompañado en la mañana de hoy otra vez y siempre bienvenido. Muy amable.